me sigue pareciendo que es importante hacer sentir esa solidaridad que siempre surge en esos momentos, ¿no? Y que no es tanto un tema de heroísmo, sino es un tema de humanidad. Bueno, hubo varias cosas. Había ya algunos reportajes de Sara Lovera en la jornada y había también un seguimiento de Elena Poniatowska, que yo la conocí allí, que de alguna manera lo que sucedió fue como que empezamos a hacer un acompañamiento mutuo y muchas veces pues íbamos a filmar sin saber si realmente íbamos a poder filmar eso o si iba a ser necesario, porque a diferencia de otros documentales que uno puede planear, pues este estaba en esa espontaneidad, pero buscando también que pues no fuera un reportaje, sino entender el porqué, que es parte del documental, ¿no? Entonces ese porqué nos lo dieron ellas y ese contenido y esa manera de decidir que después de haber perdido casi todo, el trabajo, la casa para muchas, sobre todo sus amigas, sus compañeras de muchos años, pues ese es un impulso que yo creo que sucede en los momentos de crisis. Y la vida cotidiana era ahí, en la calle. Por eso siempre los encuadres son con el metro atrás. Yo lo hice a propósito. O sea, yo tenía dos objetivos. Por un lado, mostrar siempre en el cuadro las telas, la vida, lo que era la vida de ellas. Y por otro lado, el derrumbe, los escombros, cómo se despedazó la vida, ¿no? Y por otra parte, esa otra cotidianidad de una ciudad que nos va borrando a veces, ¿no? Repetimos, un edificio cerca del metro de San Antonio Abad, en la calle del mismo nombre, con esquina Manuel Nájera, Colonia Tránsito, que albergaba una fábrica de ropa, se desplomó, hay sobrevivientes y urge una brigada de rescate. Era difícil porque la distribución en 16 era más limitada, aunque había el movimiento de cineclubs y mi compromiso con las costureras fue darles una copia y que ellas pudieran ir a diferentes lugares, de hecho fueron a Europa, fueron a varios lugares a hablar de la problemática de las costureras y usar la película para ejemplificar lo que había sucedido. Doña Eva tuvo la película muchos años, murió hace unos 2 años, su hija me devolvió esa copia, ¿no? Que ella era como una reliquia, ¿no? Pero sí, creo que hay como todas estas cosas que uno no espera tener, ¿no? Y que de repente, por un lado, pues fue el poder registrar y el que ellas me abrieran su tiempo y su espacio y su confianza. Y fue pidiéndoles permiso. Yo le pido permiso a la gente que voy a filmar. Y por otra parte, pues poder estar en ese momento de acompañamiento y de seguimiento de lo que les estaba sucediendo, pero a la vez haberles prometido, porque yo les prometí que el 19 de septiembre de 86 yo les iba a llevar la película al sindicato y le íbamos a pasar ahí primero. Pero antes se las enseñé a varias de ellas, porque yo creo en el cine participativo y creo que esa participación, sobre todo en el documental, cuando estás hablando de gente que tiene la vivencia del documental, pues lo más importante es que existe un respeto, no a darles su voz, no creo en eso, yo creo que la voz la gente la tiene y uno se acerca a escucharlas. Y bueno, desde que decidí que fuera sobre las costureras, pues estaba involucrado todo mi trabajo feminista, ¿no? Yo soy feminista desde que entré al CUEC, ¿no? Estuve en el colectivo Cine Mujer con Rosa Marta Fernández. Y bueno, eso me permitió poder tener un encuentro y nos permitió a todas estar yendo a verlas al lugar donde se reunían, irnos enterando y decidiendo, porque teníamos que tomar la decisión de que íbamos a filmar. No teníamos cámaras, nos las prestaban, no teníamos rollos, sino que eran lo que llamamos shorens, o sea,
técnicamente fue muy complicado hacer la película, sobre todo para Maripí, la fotógrafa, que yo creo que merece más homenajes de los que tiene, ¿no? Para Penny Simpson, que hoy va a estar con nosotros, que vino de North Carolina y que ella hizo todo el sonido directo cargando una nagra de 12 kilos y hizo también toda la regrabación de la película. Y ahora en esta restauración se recupera mucho del trabajo técnico que ellas hicieron, de esa calidad que nosotras en esa época con los recursos que teníamos no pudimos tener tanta nitidez. Entonces, a mí me da mucho gusto. Invité a varias de las costureras porque creo que es pues es una memoria de su lucha, de su esfuerzo, y a la vez es una memoria que nos tiene que dejar ver que la situación laboral de las mujeres tiene que modificarse y tiene que tener cada vez más aspectos donde los derechos estén no nada más en términos de equidad y de igualdad, sino también se respeten todos los otros temas que tienen que ver ya sea con la maternidad, con las diversas opciones, con las diversas sexualidades, etcétera, que todo eso sea incluido en las cuestiones laborales, ¿no? Entonces creo que es un recordatorio no nada más del dolor del sismo, sino de la esperanza y la fuerza de cambio de las mujeres. Y venga, y venga, compañeras, que aquí se está formando la unión de costureras. Y venga, y venga, y venga, compañeras, que aquí se está formando la unión de costureras. Los documentales políticos tenían poca visibilidad. O sea, de hecho, nosotros tuvimos el Ariel, pero las declaraciones mías de esa época que sostengo hasta ahora es que el mejor premio para cualquier director es que su película se vea. Y la nuestra no se veía, ¿no? Había mucho temor de las autoridades, como siempre era esa visión donde nunca te decían abiertamente, por supuesto, sino simplemente la iban sacando y marginando, y a mí misma me marginaron de varias cosas, ¿no? Pero creo que finalmente pues la historia va modificando las cosas y ya desde hace varios años nosotras después hicimos aquí en la Cineteca un encuentro que se llamó Cocina de Imágenes, donde se incluyó, no les pedimos, pero sí fue como más dentro del movimiento cineclubero de la UNAM, dentro de los movimientos sindicalistas donde se exhibía la película y siempre con muchos problemas porque las copias de 16 pues se rompían los sprockets, no teníamos cómo restaurarlas, ¿no? Yo decidí dejar mi material en la Cineteca porque me parecía histórico y a la vez yo no tenía condiciones para preservarlo. Entonces creo que la decisión actual de Cineteca de restaurar la película es fundamental, no nada más como parte de una memoria histórica de este país, sino también como parte de un trabajo de mucho respeto, que es lo que yo he sentido con las colegas y los colegas de aquí de la Cineteca, y de descubrir muchas cosas, que es muy bello también, ¿no? Bueno, pues que aparte de que pues, nos castigó feo, pues no sé quién, un poder, no sé, pues que la gente, los dueños de las construcciones caídas se han estado portando también mal, ¿no? Con la gente que quedó y con la gente que, pues, gracias a Dios se salvó, ¿no? Pero se quedó sin trabajo, pues ahora otros se quedaron sin hogar y pues, el gobierno está viendo por ellos, pero no como deberían de ver los patrones. El gobierno se tiene que encargar porque somos mexicanos, pero los patrones se deberían de encargar porque pues, es gente de ellos, trabajaban para ellos, los engordaban a ellos. Pues sí, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que te siguen conmoviendo, ¿no? O sea, sobre todo hay varios testimonios que a mí me mueven todavía el piso, ¿no?
y creo que ahora que ha empezado a exhibirse, hoy se exhibió en Querétaro, y me entrevistaron hace un rato en el festival, y bueno, me llamaba la atención porque, claro, la mayor parte de los jóvenes que están viendo la película todavía no nacían cuando eso sucedió. Entonces es parte de una historia que de alguna manera la escuchan desde otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que el cine es parte del conocimiento de este país, y si se exhibiera El Grito, la película del 68 del CUEC, las películas cuequeras de las mujeres, Cosas de Mujeres, Rompiendo el Silencio, Vicios en la Cocina, etcétera, si se exhibieran más en las escuelas, como ahora está empezando, pues obviamente la visión y la manera de apropiarse la cultura sería otra, ¿no? Donde sí aparecen mujeres mexicanas, ¿no? Con distintas tonalidades, maneras, etcétera. Ya volvimos a salir, lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir, lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Mira, a mí la película hay una parte que siempre me ha dolido, porque yo la he seguido exhibiendo. O sea, la pasamos cuando tuvimos algunos recursos a nuestro canal, la he llevado a muchos lados, me la siguen pidiendo, más fuera de México que en México, pero sí me parece importante que la gente actualmente, a partir de esta recuperación que hace la Cineteca, pues pueda verlo y escucharlo bien, como se hizo técnicamente, pero además bien, y entienda parte de lo que es nuestra formación y nuestra lucha actual por tener una situación más digna para las mujeres, ¿no? Que así también nosotros ahora recordemos que somos un pueblo, que somos una gente, que necesitamos reivindicación y que necesitamos también una unión fuerte, una unión que defienda los derechos. Esa unión que hemos formado ahora, compañeros, se llama Sindicato 19 de septiembre. Será una lucha que perdure para siempre.